vamos para repasar los conceptos del tema número 11 en la clase de hoy. Vamos a ver de lo que es el temario de la materia para para este punto, para esta bolilla, para este tema. eh, Tres temas bien diferenciados. Uno es la fiscalización interna, otro es el derecho a la información y por último, la intervención judicial de sociedades. Bueno, ustedes saben que el órgano es el elemento que le permite a la sociedad cumplir las funciones necesarias para alcanzar sus fines, esto es, el objeto social. Y a través del- de la consecución del objeto social, obtener el lucro esperado, aquel que los motivó a los socios a formar parte de la misma. La sociedad tiene un órgano de administración, un órgano de gobierno y un órgano de control, también llamado órgano de fiscalización interna. Ustedes saben que la sociedad es un contrato plurilateral de organización y toda sociedad tiene esta composición tripartita eh, y hoy nos toca entonces referirnos puntualmente al órgano de fiscalización interna o de control interno que tienen todas las sociedades, como les comentaba recién. Puede ser, puede estar o no diferenciado, dependiendo del tipo social de que se trate. ¿Qué significa esto? Que eh, en algunos tipos societarios se requiere necesariamente la constitución de un órgano de fiscalización interna diferenciado. ¿Diferenciado de qué? Diferenciado de las personas de sus socios. ¿Eh? Porque en otros tipos societarios se admite que los mismos socios efectúen tareas de fiscalización interna. Entonces, en algunos tipos societarios vamos a encontrar que está admitido que sean los propios socios quienes efectúen tareas de fiscalización interna y en otros se requiere obligatoriamente, en otros tipos societarios, se requiere obligatoriamente la constitución, la previsión estatutaria de un órgano diferenciado de control. Este órgano colegiado eh, puede ser una sindicatura o un consejo de vigilancia. ¿Eh? Ya vamos a ingresar a detallar entonces cuáles son las modalidades admitidas. ¿Sí? En cuanto al órgano de fiscalización, bueno, es aquel que ejerce el control de la legalidad de la administración o de la gestión social. ¿Sí? Por eso se dice que el órgano de fiscalización ejerce una función de control sobre la gestión del órgano de administración. Por- en rigor de verdad, la fiscalización interna de la sociedad es respecto a todo lo que sucede en la sociedad. ¿eh? Entonces, ya vamos a entender que que el síndico cuando verifica que los libros y papeles sociales, bueno, va a estar observando, por ejemplo, el libro de registro de accionistas, perdón, el libro de registro de asistentes a asambleas, ¿no? Y en ese libro va a encontrar quiénes fueron los que concurrieron al acto asambleario, ¿bien? Y el acto asambleario, cuando eh, ocurre, no es ni más ni menos que el desenvolvimiento eh, dentro de la actividad social del órgano de gobierno, no del órgano de administración. Y lo que se resuelva allí también va a estar verificado por el trabajo de los síndicos, ¿no? En este caso. Entonces, vemos que no solamente los síndicos van a fiscalizar la gestión de los administradores, sino que también van a verificar todo lo que ocurre en la sociedad, a lo que suceda cuando se
convoca a tomar decisiones al órgano de gobierno y de esa manera va a estar atendiendo lo que ahora encontramos en la tercera parte de esta filmina, que es que el síndico vigila que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, el estatuto, el reglamento y las decisiones asamblearias. Como todo órgano de control, ¿sí? O más bien dentro de lo que sería un proceso de control, el síndico o el órgano societario que efectúa estas tareas hace las veces de censor, ¿eh? Entonces va a estar verificando todo lo que ocurre dentro de la sociedad y la medida de aquello que tiene que verificar, el parámetro, viene dado por determinadas estipulaciones, ¿no? Normas. ¿De dónde surgen las normas? Bueno, en principio de la ley. ¿Eh? Luego de el estatuto social, que por supuesto es un contrato y para las partes, para quienes eh, lo celebran, es la ley misma, ¿no? Según lo que dice nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, eh, también es otra norma que van a tener que tener en cuenta eh, como parámetro los síndicos al efectuar sus tareas de fiscalización interna. El reglamento o los reglamentos justamente vienen a complementar lo que el estatuto prevé, con lo cual también son normas que utilizan aquellos que efectúan tareas de fiscalización como parámetro para entender si lo que ocurre es correcto o no es correcto, ¿eh? Entonces, si los reglamentos prevén determinadas situaciones, bueno, se verificará si lo que en la actividad societaria, en la actividad de la sociedad ocurre, entonces está de acuerdo con lo que prevén los reglamentos. Y por último, también otro parámetro son las decisiones asamblearias, porque una vez que estas son resueltas por el órgano de gobierno, deben ser ejecutadas, y en ese momento el accionar de la sociedad, entonces, debe encolumnarse en función de las decisiones asamblearias adoptadas, ¿no? Entonces, el síndico podrá entender que aquello que se desempeña en la sociedad tiene que ver con las decisiones que los socios aceptaron, ¿eh? Por ejemplo, efectuar una contratación, por ejemplo, si los socios en la asamblea resuelven la fusión de la sociedad, bueno, entonces los síndicos verificarán que la, esta reorganización societaria se lleve a cabo conforme con lo que establece la ley, el estatuto social en su caso, la ley de sociedades en materia de fusiones y también si lo que hayan resuelto los socios en ese acto asambleario, ¿no? Acordando, aprobando la fusión entre la sociedad y alguna otra sociedad o incorporando a su vez a otra sociedad. Y por último, también el órgano de fiscalización actúa como nexo entre la sociedad y el accionista, ¿eh? En realidad es como nexo entre la sociedad y cualquier socio, ¿no? Porque existiendo eh, eh, algún alguna persona que ejecute estas tareas de fiscalización, entonces aquellos que pueden resultar beneficiados por la tarea, los síndicos van a estar eh, reportando, ¿no? Porque imagínense una sociedad por acciones de unos 200 accionistas, por supuesto que no van a poder concurrir a la sociedad o a los distintos establecimientos de la sociedad a efectuar tareas de fiscalización. Para ello habrá un cuerpo colegiado, que es la sindicatura, que sí va a efectuar estas tareas y bueno, una vez que las efectúe, podrá hacer su informe y podrá dar explicaciones a los accionistas de distintos temas que haya verificado, haya trabajado, en relación con sus atribuciones y deberes.
Entonces, será la sindicatura quien efectúe las tareas y a su vez informe y deje saber a los accionistas que se ha cumplido debidamente con lo que establece la ley, el estatuto, los reglamentos y las decisiones que los socios hayan adoptado. Entonces, de esta forma actúan como nexo entre la sociedad o lo que ocurre en la sociedad, ¿sí? Y los accionistas que no van a estar pudiendo participar todos, sino a través de la función de este síndico, que justamente para eso ha sido designado. El síndico, o más bien todos los síndicos que conforman la sindicatura. Bueno, y este órgano de fiscalización efectúa lo que denominamos como fiscalización interna. Por eso eh, está a cargo de los propios socios en algunos casos, o bien de uno o más órganos previstos, lo que llamábamos un órgano diferenciado de la persona de los socios, que por supuesto tiene que estar previsto en el estatuto. Y, y, eh, una vez que existe este órgano diferenciado así constituido, entonces los socios no pueden ejercer las tareas de fiscalización. Cuando no existe, sí, porque justamente no habrá nadie que las realice eh, conforme a lo que establezca el estatuto, entonces los socios en esos casos sí las pueden realizar personalmente. Pero cuando se ha constituido un órgano diferenciado, a partir de, lo que de las previsiones estatutarias, entonces serán los síndicos que conforman la comisión fiscalizadora o serán los miembros del Consejo de Vigilancia quienes efectúen las tareas de fiscalización eh, y desempeñen entonces aquello que establece el Estatuto de la Sociedad. Se dice que efectúan tareas de control interno o de fiscalización interna. También se le llama fiscalización privada. ¿eh? Esta forma de denominar la actividad de los eh, integrantes del órgano de fiscalización difiere justamente de la fiscalización externa, o estatal o pública, digamos, que es aquella que lleva adelante el, eh, la autoridad de control. Ustedes saben que en cada jurisdicción de nuestro país existe un organismo, bueno, en cada jurisdicción eh, tiene cada jurisdicción, ya sea la provincia o la ciudad autónoma, las provincias o la ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen el poder de policía en respecto de distintas cuestiones, entre ellas en materia societaria, ¿no? Y para eso existe algún organismo previsto por las leyes provinciales que justamente está a dicho efecto constituido. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, existe la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la cual ejerce el poder de policía en materia societaria, ¿sí? Es la autoridad de contralor o el organismo de contralor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta función está asignada a la Inspección General de Justicia. Entonces, tenemos que diferenciar, y además las tareas no son las mismas. No va a existir un órgano de fiscalización interna de la sociedad y además la autoridad de control como organismo de fiscalización externa. No es así. La ley le asigna eh, le asigna a la autoridad de contralor en cada jurisdicción una determinada función, determinadas obligaciones respecto a las sociedades que tienen que ver con la Constitución, con el reporte periódico de información, actas, estados contables, eh, la necesidad de efectuar distintos trámites eh, en función de cuestiones que resulten de la vida de la sociedad, como puede ser la prórroga de la misma, la reconducción, el cambio de domicilio, la transformación, la fusión, la escisión.
etcétera, etcétera. Todos estos trámites se efectúan justamente en la autoridad de Contralor. ¿Eh? En cambio, la fiscalización interna tiene que ver con algunas atribuciones y deberes que le asigna la ley a los síndicos y a los consejeros. ¿Eh? Y ahora vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, en principio acá estamos diferenciando la fiscalización interna o privada de la fiscalización externa o estatal. ¿Bien? Tenemos otra diferenciación que podemos abordar que tiene que ver con la fiscalización directa o indirecta. ¿Eh? La fiscalización directa es aquella que llevan a cargo los propios socios, ¿sí? Ya cuando hablamos de directa o indirecta, siempre es la interna, ¿no? La privada, la que ejecuta uno de los órganos de la sociedad, que es el órgano de fiscalización interna, el órgano de fiscalización o de control, que tiene toda sociedad. Entonces, es directa porque son los mismos socios quienes efectúan y ejecutan esta gestión de control, conforme lo establece y lo prevé el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. En cambio, la fiscalización es indirecta cuando no son los socios quienes, los mismos socios. ¿Por qué decimos los socios es directa? Y porque los socios son los que integran el órgano de gobierno. Entonces, a la misma vez que integran el órgano de gobierno, también pueden efectuar tareas de control, ¿sí? Como les mencioné recién, hace unos minutos, esto solamente se puede efectuar en determinados tipos societarios, porque justamente es complicado en sociedades de estructuras complejas o de gran cantidad de socios. Entonces, ya en esos casos, justamente eh, corresponde constituir un órgano diferenciado de control interno y la ley eh, justamente lo prevé. ¿Eh? No es que lo deja al arbitrio de los socios, sino que prevé que se ejecute esta previsión estatutaria a los efectos de que las sociedades tengan su órgano de control interno. Y en ese caso, las dos alternativas que surgen de la ley son eh, la- las dos especies, digamos, las dos maneras que podrían organizarse estos órganos de fiscalización son la sindicatura y el Consejo de Vigilancia. Entonces vamos a abordar ahora este caso de fiscalización privada y directa, la que surge del artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Y nos viene a informar que existe la posibilidad de que los socios individualmente ejerzan el contralor societario. Y nos dice el artículo 55 que los socios pueden examinar los libros y los papeles sociales y recabar del administrador todos los informes que estimen pertinentes. O sea que en las sociedades personalistas, los socios pueden presentarse en la sede social y solicitar que se les exhiban los libros, y los pueden examinar y pueden solicitar que se les exhiba la documentación respaldatoria de sus transacciones, los papeles sociales, los contratos, ¿eh? Y le pueden solicitar a los administradores, o sea, a quienes integren el órgano de administración, todos los informes que consideren pertinentes a tal efecto. Imagínense que si existe un socio que administra y otro que no, pero que cada tanto concurre a la sede social y efectúa consultas y pide explicaciones, puede tener mucho sentido, es una manera de informarse y al mismo tiempo de quedarse tranquilo de que tiene un socio que ejecuta bien las tareas y que lo pone al tanto de lo que sucede en la sociedad. Y de esa forma eh, efectúa esta tarea fiscalizatoria y de esta forma también se queda tranquilo, de que todo lo que va sucediendo es conforme a lo que dice la ley, es conforme a lo que resolvieron cuando hubo una reunión de socios, etcétera, etcétera. Distinto sería el caso en una sociedad de una gran cantidad de accionistas, que si todos concurrieran a la sede social a pedir explicaciones, ya se resultaría
una tarea muy compleja, y antieconómica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no está previsto. Por eso, el mismo artículo 55 nos indica que salvo que se pacte en contrario, este contralor individual de los socios no se puede ejercer en las sociedades de responsabilidad limitada, incluidas en el segundo párrafo del artículo 158, o sea, aquellas que tienen un capital superior al que fija el artículo 299. Y tampoco se puede efectuar el contralor individual de los socios en las sociedades por acciones, salvo el supuesto del párrafo último del artículo 284. ¿Eh? Entonces, en principio, las sociedades de responsabilidad limitada de mayor capital y las sociedades por acciones eh, no pueden, en esas, salvo que se pacte en contrario, no se puede ejercer el contralor individual. ¿Eh? Entonces, eh, este artículo al mismo tiempo nos deja en claro que se deben constituir estatutariamente un órgano diferenciado de la persona de los socios que efectúe estas tareas. Y en ese caso se debería constituir o bien eh, una sindicatura o un consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia se da en las eh, sociedades por acciones, ¿eh? Y la sindicatura está previsto para, tanto para la SRL como para eh, las sociedades por acciones. Y nos dice también el 55, nos agrega otra salvedad. O sea, está la salvedad del pacto en contrario y también en la última oración vemos que hay una salvedad eh, referida al último párrafo del artículo 284. Cuando eh, analizamos el 284, ¿qué vamos a encontrar? Y vamos a encontrar que existe la posibilidad de que las sociedades prescindan de la sindicatura, ¿no? Es decir, que se eviten constituirla. ¿Bien? Eh, entonces, bueno, empieza a ser, puede parecer un contrasentido, ¿no? Pero lo que nos indica la ley es que las sociedades por acciones deben constituir la sindicatura o el consejo de vigilancia, salvo que prescindan de ellas. Y entonces pareciera tan fácil como decir, bueno, entonces prescindimos y listo, nos evitamos esta obligación. Pero no es tan así, porque este último párrafo del artículo 200, del artículo 284 nos indica que solamente las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los artículos, perdón, en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 son las que podrían prescindir de la sindicatura si es que así está previsto en el estatuto. Bien, entonces, digamos que aquellas que sí están incluidas en el 299 no pueden prescindir de sindicatura. ¿Eh? ¿Por qué? Y justamente porque si hacemos el repaso de cuáles son las sociedades por acciones enunciadas en ese artículo, nos vamos a dar cuenta que justamente son sociedades que van a requerir, eh, por su función o estructura más compleja, van a requerir contar con un eh, órgano de fiscalización interna para facilitar la operatoria o más bien para eh, por su complejidad, por su importancia, por su significatividad. Eh, Imagínense, están comprendidas las sociedades que hacen oferta pública de sus títulos valores, ¿sí? Y es necesario para asegurar que se efectúe todo bien en esas sociedades que exista la posibilidad de que se las fiscalice. ¿Eh? Entonces, a partir de esa fiscalización,
Bueno, aquellos que adquieren los títulos valores de la sociedad en un mercado van a tener mayor tranquilidad porque existe un órgano interno que fiscaliza que todo lo que suceda en esa sociedad esté de acuerdo con lo que establece la ley, el estatuto, el reglamento y conforme a las decisiones asamblearias que se hayan adoptado. Eh, en cambio, en aquellas sociedades en las que sí se prescinda de la sindicatura, aún sociedades por acciones, bueno, entonces se dice como que los socios recuperan este derecho de contralor que les confiere el artículo 55. En realidad no lo recuperan, nunca dejaron de tenerlo. En el estatuto justamente se dice, se tiene que incluir esta previsión de que a partir de la cual se prescinde de la sindicatura, entonces habitualmente se agrega en ese mismo artículo que los socios tendrán el derecho a examinar los libros y papeles sociales conforme lo establece el artículo 55 de la ley. Y si no lo dijera, también lo tendrían el derecho porque ya mismo la ley es quien se los otorga a los socios. ¿Eh? Bueno, y ahora brevemente vamos a analizar eh, eh, a la sindicatura y al Consejo de Vigilancia. Brevemente digo, porque este es más bien un tema de la segunda parte del- de la ley, de la materia, perdón. Entonces, bueno, y de la ley también. Y así que en este momento solamente vamos a describir unas notas o características introductorias. ¿Eh? La sindicatura puede ser individual o plural, ¿no? Y cuando es plural es colegiada y por lo menos con tres miembros, ¿eh? Justamente a los efectos de que se puedan adoptar decisiones por mayoría, ¿eh? Entonces esos tres miembros tomarán decisiones, votarán en el seno de este órgano de fiscalización y al votar siempre habrá una mayoría que eh, adopte una decisión, ¿eh? Será tres contra cero o dos contra uno, pero siempre habrá una mayoría suficiente para tomar la decisión. Eh, entonces, en los casos en que el síndico es unipersonal, la sindicatura es unipersonal, hablamos de un síndico. ¿Eh? Y cuando hay más que un síndico, entonces se dice que se la llama comisión fiscalizadora. ¿Eh? Los integrantes de la comisión fiscalizadora son síndicos. Eh, La designación de los síndicos se efectúa por asamblea ordinaria, igualmente que se hace con la designación de los administradores, ¿no? De los directores, en el caso de las sociedades por acciones. ¿Eh? Y en ese caso, cada acción da lugar a un voto. Esto tiene que ver con que se pierde la pluralidad de voto, porque justamente lo que se pretende es que todos los accionistas puedan tomar una decisión respecto a quienes los van de alguna forma proteger, ¿bien? Incluso aquellos que tienen acciones preferidas que no dan lugar a voto, en este caso esas acciones también otorgan derecho a voto. La designación de los síndicos debe ser inscrita en el registro público y también esa designación debe ser publicada en el diario de publicaciones legales por un día. Es admitido que se designen por clase, ¿sí? Si el estatuto prevé síndicos por cada clase o categoría de acciones, y que se utilice el método de elección por voto acumulativo, todo esto lo vamos a ver en la segunda parte de la materia también, para la designación de los síndicos. ¿Eh? El desempeño de los síndicos puede ser individual o colegiado, ¿no? Porque justamente puede haber una organización plural de la sindicatura. En el caso de que el desempeño, digamos, la constitución sea de una sindicatura plural, entonces puede ser que se le asignen distintas funciones a cada síndico. ¿Bien? Eh, y en función de estas funciones que por el estatuto se asignen, cada síndico podrá tener una determinada responsabilidad. Eh,
se requiere para ser síndico cierta idoneidad profesional, ¿eh? No cualquiera puede ser síndico, sino solamente aquellos que posean el título de contador público o abogado. También se admite que la sindicatura esté a cargo de una sociedad con responsabilidad solidaria, cuyos socios sean todos abogados o contadores, ¿eh? Eh, bueno, en el artículo 294 de la Ley General de Sociedades encontramos las atribuciones y deberes que corresponden a los síndicos, ¿eh? Y, y de una breve lectura que ya daremos dentro de algunas semanas, encontraremos que justamente eh, tienen que ver con funciones fiscalizatorias, ¿eh? Revisión de arqueo de disponibilidad, revisión de valores, eh, inventario de bienes, verificación de la existencia de bienes de uso. Bueno, ya lo vamos a estudiar con más profundidad. Eh, y por último, otra mención es que la función que efectúan los síndicos societarios es una función remunerada, ¿eh? Habitualmente la misma, ¿no? La tarea, la función se remunera mediante el pago de honorarios y esos honorarios surgen de la distribución del resultado del ejercicio, ¿eh? De allí que un tanto por ciento se destine de la utilidad anual que surja de los estados contables, se destine al pago de honorarios a los síndicos. Puede ser que esta eh, remuneración surja de lo que se haya previsto por el estatuto, ¿sí? Habitualmente en esos casos se fija, o si no, que tenga que ver con lo que los socios resuelvan como les comentaba recién, en una decisión en la asamblea y esto será en función de las utilidades obtenidas. No porque ellos hayan digamos, ayudado a obtenerlas con su gestión, sino que más bien hayan hecho una función fiscalizatoria que permita también garantizar a los socios de la sociedad que todo lo que va sucediendo en esa sociedad, nuevamente digo, es conforme a lo que establece la ley, el estatuto y el reglamento de la sociedad. Tenemos que, antes de pasar al próximo filmina, tenemos que tener en claro y diferenciar al síndico societario del síndico de los procesos concursales, ¿eh? El síndico societario, como les mencionaba recién, podía ser eh, contador público o abogado y tenía que efectuar estas tareas de control interno, de fiscalización interna que establece el artículo 194 de la Ley General de Sociedades, mientras que el síndico de los procesos concursales también tiene una identidad profesional, debe ser contador público, no puede ser un abogado, un síndico de procesos concursales y es un auxiliar de la justicia, ¿eh? Es un profesional independiente que es eh, desarrolla una función eh, auxiliando, colaborando con el juez, en estos procesos concursales, como ser un concurso preventivo o una quiebra. Entonces, existe el síndico societario, que es el que estamos estudiando hoy, y diferente del síndico de los concursos o el síndico de las quiebras, que tiene otra función y que justamente, como les comentaba, solamente se admite que sea contador público. Bueno, el Consejo de Vigilancia eh, es, también se designa por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, también se escribe en el registro público y se publica por un día esa designación, ¿eh? También se admite que se elijan miembros del Consejo de Vigilancia por clase de accionistas, si es que así lo prevé el estatuto, y que se utilice el método de elección de voto acumulativo. Eh, Respecto de los síndicos, se requiere esta idoneidad profesional que les mencionaba recién. En cambio, respecto de los eh, miembros del Consejo de Vigilancia, no. Entonces, eh, los miembros del Consejo de Vigilancia no deben ser ni contadores ni abogados, pero sí deben ser accionistas.
¿eh? Entonces, el Consejo de Vigilancia de una sociedad por acciones está compuesta por sus propios socios, ¿eh? Pero la ley menciona que pueden ser entre 3 y 15 los integrantes de este cuerpo, ¿eh? Entonces, si la sociedad tiene 150 socios, no todos podrán ser integrantes podrán ser en potencial, pero luego solamente los que sean designados son los que van a integrar el órgano, que pueden tener como mínimo 3 accionistas integrantes o como máximo 15. ¿Eh? Y serán, como mencioné recién, designados por asamblea ordinaria de accionistas. Será general si concurren todas las clases de acciones o será de una especial si cada clase de acciones estatutariamente tiene previsto designar a uno o más de los miembros del Consejo de Vigilancia. Las atribuciones y deberes de los miembros del Consejo de Vigilancia surgen del artículo 281 de la Ley 19.550 y como nota distintiva, les tengo que comentar que además de la enumeración enunciativa que nos propone este artículo, en el último inciso nos deja saber eh, el legislador que le competen a los miembros del Consejo de Vigilancia todas las atribuciones y deberes que les competen a los síndicos. Así que tienen las particulares del cuerpo y además todas las que corresponden a los síndicos societarios. Entonces, siendo que no tienen este requisito de idoneidad profesional, o sea que no son ni contadores ni abogados, seguramente deberán, y de hecho así lo establece la ley en el artículo 283, contratar una auditoría anual si es que no existe eh, una sindicatura constituida como órgano diferenciado. ¿Y esto por qué? Y porque se puede dar el caso de que coexistan ambos órganos, ¿eh? El estatuto puede prever la constitución de una sindicatura, la constitución de un consejo de vigilancia o bien la constitución de ambos órganos, ¿eh? Eh, Está permitido que coexistan, ¿bien? Eh, También funciona como cuerpo colegiado. Esto querrá decir que tendrán un funcionamiento a partir de determinadas normas, que surgirán de un reglamento en el cual se requerirá un quórum para que las sesiones del Consejo de Vigilancia sean válidas y además requisitos de mayorías para que se tomen decisiones dentro de lo que es eh, ese cuerpo colegiado. Además, bueno, cada uno de los miembros efectuará las funciones que les correspondan, ¿eh? Las funciones digo, en cuanto a tareas fiscalizatorias. Eh, Así que se dice que las funciones de los miembros del Consejo de Vigilancia son más amplias que las de los síndicos, justamente porque encontramos una enumeración legal que además adiciona todas las de los síndicos y porque establece en uno de los incisos del artículo 281 que eh, pueden efectuar determinadas eh, tareas respecto de algunos actos que celebren los administradores, ¿no? Eh, Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque eh, en algunos casos la ley prevé que algunos actos no puedan ser otorgados si no fueron primariamente revisados por eh, el Consejo de Vigilancia y que hayan eh, otorgado su validación. ¿Eh? O sea que pareciera que que deberán autorizar o podrán autorizar determinados actos que si así no se hiciere, no podrían llevarse a cabo. Por eso se dice que además del control de legalidad, el Consejo de Vigilancia efectúa algunas tareas que tienen que ver con un control de mérito. ¿Eh?
o u oportunidad. Control de mérito u oportunidad. Entonces, en función de eh, de esta atribución, podrá eh, eh, aprobar o no determinados actos eh, que el órgano de administración, o sea, el directorio, tendrá que poner, que someter a su aprobación. Eh, y con respecto a la remuneración, la misma eh, es variable, ¿eh? Conforme a lo que establece el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. Esto significa que se le podrá asignar un porcentaje de las utilidades del ejercicio de la misma manera que se le asignan a los directores. ¿Eh? O sea que los miembros del Consejo de Vigilancia cobran honorarios al igual que los directores y con los mismos topes que establece el artículo 261, tanto topes mínimos como topes máximos. En cuanto a la responsabilidad por la gestión que desempeñan estos, eh, estos órganos de fiscalización interna, bueno, vamos a encontrar que existe una responsabilidad objetiva y directa y otra subjetiva e indirecta. ¿Cómo es esto? Y si en principio la objetiva y directa tiene que, nos deja saber que los síndicos responden solidaria e ilimitadamente por el incumplimiento de las obligaciones legales o estatutarias. ¿Eh? Entonces, si la ley le dice que tiene que efectuar determinadas funciones, si no las efectúa o las efectúa mal, entonces tendrá una responsabilidad solidaria y limitada con otros síndicos que también hagan lo mismo, ¿no? O sea que efectúen, eh, tengan algún tipo de, tengan un mal desempeño de sus funciones. Del mismo modo, también tienen una responsabilidad subjetiva e indirecta, y en este caso la solidaridad en su responsabilidad tiene que ver se asocia a los directores, ¿sí? Por hechos u omisiones de estos, de los directores, que generaron hechos susceptibles de responsabilidad, ¿no? Entonces, como los síndicos, ¿sí? Hoy les comentaba, el órgano de fiscalización interna controla la gestión de la administración, ¿no? Como los síndicos tienen que controlar a los directores, si por hechos u omisiones de los directores se efectúan actos generadores de responsabilidad, entonces también responden los síndicos porque si hubieran efectuado correctamente su labor, seguramente no se hubiera dado estas situaciones que generan un daño o un perjuicio a la sociedad. ¿Eh? Entonces, eh, no por cualquier acto de los directores, sino por aquellos actos, por aquellos hechos u omisiones que generaron daños o perjuicios y que si hubieran efectuado correctamente su labor, entonces estos daños o perjuicios no se hubieran ocasionado. ¿Eh? Entonces, en la responsabilidad objetiva y directa, la solidaridad es entre síndicos y en la subjetiva e indirecta también es entre síndicos y aún más con los directores que son aquellos a los que los síndicos debieron haber controlado. Y respecto al Consejo de Vigilancia, tiene la responsabilidad solidaria y limitada, como la de los directores, hacia la sociedad, los accionistas y terceros por el mal desempeño de su cargo, en función del criterio del artículo 59, que es aquel que menciona que deben efectuar su tarea con lealtad y conforme al desempeño de un buen hombre de negocios, como vara de medida de gestión. Y también responden solidaria y limitadamente por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y cualquier otro daño que le produzcan a la sociedad por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Muy bien, ahora vamos a analizar el segundo de los puntos que tiene que ver con el derecho a la información.
Respecto a esto, comentamos que los derechos de los socios pueden ser clasificados de naturaleza política o patrimonial. También cuando veamos el tema 24 vamos a ahondar con muchos ejemplos en todo esto. ¿Eh? De nuevo, es una parte introductoria de lo que vamos a estar viendo hoy. Los derechos políticos están relacionados con la actuación del socio dentro de la sociedad y los derechos económicos se relacionan con el propósito de lucro eh, que todo socio tiene y que lo llevó justamente a participar de la sociedad. Se dice que el derecho a la información, por una parte, también es un derecho autónomo, es un derecho en sí mismo. eh, Porque el socio puede recurrir para conocer la marcha de la administración de la sociedad y por la otra es un derecho vinculado con otro de gran importancia que es el del voto, porque solo puede ejercerse cabalmente y con idoneidad el derecho a voto cuando el socio dispone de completo conocimiento de los temas eh, que se van a someter a su votación. ¿Eh? Entonces, se requiere haber ejercido debidamente el derecho a la información para reunir justamente todos los datos que resulten necesarios y poderse formar opinión. ¿Eh? Y una vez que se formen opinión, entonces van a poder ejercer debidamente el derecho de voto. Se dice que el derecho a la información es un derecho inherente a la calidad de socio, reviste mayor importancia en la etapa de liquidación, porque justamente se van a estar realizando todos los bienes del activo y cancelando las deudas que hasta ese momento tenga la sociedad. No puede ser ejercido abusivamente ni entorpecer la administración social. Lo mismo ocurre cuando los socios efectúan el control, el controlor individual de la sociedad. ¿Eh? Los socios pueden efectuar actos de vigilancia, de control, de inspección, de examen, pero no pueden ejercerlo de una forma que entorpezcan la administración de la sociedad. El derecho a la información no alcanza aquellos secretos que hagan a la actividad de la sociedad y que pueden afectar su gestión y competencia en el mercado. Por ejemplo, siempre decimos lo mismo, la fórmula de Coca-Cola no la van a conocer los accionistas de Coca-Cola eh, porque tiene que ver justamente con la propia actividad y es menester que esa información se mantenga a resguardo. El, como advertimos oportunamente cuando analizamos el tema de la contabilidad, es competencia del órgano de administración brindar a los socios la información de lo que ocurre en la sociedad. También se pueden solicitar informes y explicaciones de temas puntuales a los miembros de de la sindicatura y del Consejo de Vigilancia. El incumplimiento de informar de los administradores a los socios es causal de remoción, ¿eh? O sea que puede ser removido y apartado de su función en la sociedad. Y Profe, son nulas, según lo dispone el artículo 151 de la Ley General de Sociedades, todas aquellas decisiones que se hayan adoptado sin que se haya brindado debidamente y suficientemente la información a los accionistas para que puedan ejercer su derecho de voto. ¿Bien? ¿Alguien quería profe, hacer? te hago una pregunta. Sí. ¿Qué tema es este? Derecho a la información. El derecho de información está dentro del tema 11 Ok, y vamos a analizarlo también cuando veamos el tema 24. dale, genial, gracias. Bueno, acá les traigo un concepto. ¿Eh? El derecho a la información es el derecho del accionista a acceder a información razonable para poder conocer y controlar la gestión del directorio y sin poner en riesgo los datos y contenidos privilegiados de la sociedad. ¿Eh? Los secretos de la sociedad, como les comentaba recién. La sociedad debe brindar a los socios determinada información, ¿no? Esto lo analizamos también. Tiene que ver con información contable e información societaria, ¿sí? La nómina de los integrantes del directorio y del órgano de control, sean titulares o suplentes, y son los que surgen de las actas donde se los han designado. ¿Eh? Resoluciones propuestas por el directorio de las asambleas de accionistas y sus fundamentos. Entonces, esos informes dejarán saber cuáles son las posturas, los lineamientos y los fundamentos que hacen que los directores le propongan a los socios determinadas
decisiones. La lista de accionistas inscritos en la Asamblea y registro asistente, ya lo comenté hoy, es un libro muy importante. Las actas de Asamblea y, en definitiva, todas las actas de cada cuerpo. Las de Asamblea, las de, el directorio, las de la sindicatura, la del Consejo de Vigilancia, según lo dispone el artículo 73. Los estados contables y la memoria de los administradores y también el informe que pueda hacer el síndico y, en su caso, el Consejo de Vigilancia. Documentación contable y documentación respecto de la marcha de los negocios de la sociedad. Y existe la posibilidad de que los accionistas soliciten información al síndico y también a los directores, informes verbales, informes en el mismo momento del acto asambleario para que se les expliquen debidamente las cuestiones que tienen que ver con decisiones incluidas en los puntos del orden del día. Eh, Se puede solicitar al síndico información respecto a materias de su competencia, ¿eh? Esto de si han verificado información financiera o si determinados actos se han ejecutado conforme a lo que establece la ley, etcétera, etcétera. Bueno, existen niveles de información, alguna que está accesible para todos los socios, información que puede ser solicitada por accionistas que representen un porcentaje. No es que otros no la pueden, que algunos accionistas se pueden enterar y otros no. Solamente que la ley exige que los accionistas que soliciten esa información representen un porcentaje del capital social. Esto también tiene que ver con que no vaya un accionista que tiene una acción de las 150.000 que hay en circulación y que, a partir de la solicitud de información, entorpezca la gestión societaria. Entonces, se requiere un porcentaje que representen mínimamente un porcentaje del capital social. Acá ahí nos repetimos un poco. Bueno, y por último, encontramos el derecho a la información en distintos artículos de la ley. El 55 ya analizamos hoy, el 234, inciso primero, tiene que ver con los temas que se incluyen en la asamblea ordinaria y y obliga al órgano de administración a que presente anualmente los estados contables. El derecho de voz que tienen las reuniones o asambleas los accionistas, o sea que pueden efectuar estas consultas verbales que les mencionaba recién. El artículo 73 y el 249 tiene que ver con con la exhibición de las actas y las actas tienen que ver con las sesiones de los cuerpos colegiados, ¿no? Las reuniones, y esas reuniones no son secretas, con lo cual las actas tienen que ser eh, puestas a disposición de los socios. También se concreta el derecho a la información en el artículo 67, cuando se establece que existan copias de los estados contables en la sede social con no menos de 15 días de anticipación al acto asambleario. En el 162, cuando requiere que también el libro de actas para asambleas de la SRL de mayor capital. El artículo 236, perdón, requiere que permite, ¿no?, que accionistas que por lo menos tengan el 5% del capital soliciten la convocatoria de asambleas cuando no se ha hecho. El artículo 246 tiene que ver con los puntos que se incluyen en el orden del día y nos deja saber que son nulos todas las decisiones que se hayan adoptado sobre temáticas o cuestiones que no hayan sido incluidas en el orden del día. Entonces, como se convocó a la asamblea y esa asamblea se convocó para tratar determinados puntos del orden del día y los socios se informaron para poder resolver y decidir sobre esos puntos del orden del día, si se tratan otros puntos, justamente esas decisiones van a ser nulas, porque los socios no sabían que se iban a tratar y no pudieron informarse al respecto. Entonces esto consagra claramente el derecho a la información que tienen los accionistas.
Bueno, y el 294, incisos sexto y 11, y 281, incisos B, F y G, tienen que ver con las atribuciones y deberes de la sindicatura en primer caso y el Consejo de Vigilancia en el segundo, y tienen que ver con los informes de investigación de denuncias que comentamos anteriormente, o de la posibilidad de que se constituyan comisiones para examinar determinadas cuestiones o que se investiguen denuncias que conforme también le ocurre a los miembros del Consejo de Vigilancia y a los síndicos. Y una vez que se investigue y se informe al respecto, entonces también van a estar recibiendo la información aquellos que la solicitaron por las denuncias o porque requirieron los informes pertinentes. Por último, vamos a ver el tema de la intervención judicial. Nos queda media hora, entiendo que vamos a llegar bien. Me fijo a ver si hay alguna consulta, por acá había. ¿Qué tema es el derecho a la información? Ah, bueno, acá me habían dicho tema 11. Tema 11 es el que estamos viendo hoy. Por acá alguien, Facundo había preguntado respecto de las sociedades por acciones, sí o sí tiene que tener un consejo de vigilancia o una sindicatura, ¿verdad? Muy bien, gracias por la pregunta. Es enredado el tema, así que está muy bien que te quede la duda. El, Salvo pacto en contrario, las sociedades por acciones deben constituir un órgano diferenciado de control, ya sea la sindicatura o el Consejo de Vigilancia. ¿Sí? Luego, por la aplicación del artículo 284, pueden prescindir de la sindicatura aquellas sociedades que no estén incluidas en el artículo 299. ¿Eh? Entonces, en ese caso, justamente eh, podrían evitarlo, ¿sí? También podrían evitarlo si pactan en contrario las sociedades. eh, Quiere decir que existe una cláusula eh, por la cual no van a constituir el órgano y justamente van a poner esa cláusula para prescindir de la sindicatura. ¿Eh? Eh, en ese caso, como la sociedad va a estar prescindiendo de la sindicatura, eh, la ley exige que se contrate a una auditoría anual. ¿Eh? La auditoría, ya lo comentamos, va a estar a cargo de un contador público independiente, inscrito en la matrícula, y que emita un informe sobre los estados contables y su razonabilidad. Esto es justamente porque no va a haber ningún síndico que pueda efectuar la tarea que le compete a los síndicos. ¿Eh? Entonces, se requiere que esa función sea suplida, porque se prescindió de la sindicatura, entonces que sea suplida y que se constituya, se contrate eh, a a un auditor para que efectúe un informe anual. En cambio, la sociedad del artículo 299 no van a poder prescindir de la sindicatura, justamente porque a ellas no les cabe la salvedad del artículo 284. Espero haber sido claro ahora, Facundo, con esta eh, explicación, aclaración, y si no, me volvés a consultar, no tengo ningún problema. Paso al último tema, intervención judicial. ¿eh? Les traigo en principio un concepto. Vamos a tratar de interpretar qué es y qué alcances tiene una intervención judicial. ¿Sí? Hay intervención judicial cuando un juez interfiere en el funcionamiento o en la estructura de una sociedad, designando una persona en quien delega sus facultades para el cometido de las funciones que le confiere. ¿eh? Cuando un juez interfiere en el funcionamiento o en la estructura de una sociedad, y esto lo hace designando a una persona en quien delega sus facultades para el cometido de las funciones que le confiere a esa persona. Entonces, el juez interviene a la sociedad puntualmente al órgano de administración. ¿Sí? Ya vamos a ver qué tipos de intervención existen y con qué grado. ¿Bien?
Ahora, ¿el juez va a ir a la sociedad? No, va a designar a una persona que va a efectuar determinadas funciones en la sociedad. Eh, a ver, vamos avanzando y ya entro en algún detalle más, ¿sí? Bueno, la intervención judicial es una medida cautelar, ¿sí? Esto significa que quien la solicita eh, está ante una determinada situación y concurre a la justicia civil y comercial y efectúa una presentación, ¿eh? Un escrito judicial en el cual le solicita al juez que intervenga judicialmente a la sociedad, ¿sí? Lo que le quería contar, que no me acordaba y ahora sí me acordé, es que una sociedad es un contrato celebrado entre una o más personas, ¿eh? Si es una sola persona es un acto unilateral, si son dos o más personas es un contrato, ¿no? Y esas personas humanas o jurídicas eh, efectúan justamente una manifestación de su voluntad y celebran el contrato de sociedad junto con otras, ¿no? Eh, y esto es de carácter privado, ¿no? La sociedad es de carácter privado. Y lo que resuelven los socios tiene un alcance justamente en- y genera efectos entre ellos, entre la sociedad y ellos, eh, entre la sociedad y terceros, en el ámbito privado. Con lo cual, el juez, si eh, si es convocado para revisar cuestiones respecto del funcionamiento de la sociedad, eh, bueno, entenderá sobre lo que ocurre en cada situación, efectuará sus resoluciones o sentencias, pero no se inmiscuye en lo que pasa en una sociedad. Pero en este caso, cuando ocurren determinadas situaciones muy complicadas, importantes, peligrosas, graves, eh, se requiere que intervenga el juez designando a alguien para que efectúe determinadas tareas, ¿eh? Porque si no lo hiciere, podría darse el caso de que quienes estén administrando la sociedad eh, le generen perjuicios a la misma y a sus socios, ¿eh? Entonces, para que cese esa situación, esa posible situación, si es que así es, entonces el juez puede intervenir la sociedad, ¿eh? Y la interviene con alguien que es eh, una persona por él designada y a la que le efectúa justamente le asigna determinados cometidos, ¿eh? Pero bueno, en principio es una medida cautelar, ¿eh? Entonces, se solicita esta medida para evitar que sucedan cosas en la sociedad que por ahí ya vienen sucediendo y para procurar que todo se mantenga en una determinada situación y no se complique cada vez más, ¿eh? Eh, por eso es eh, una medida preventiva, ¿eh? Pero tiene requisitos, ¿eh? Tiene los requisitos de todas las cautelares, ¿eh? En principio bueno, tiene los requisitos de todas las cautelares, pero bueno, aplicadas a lo que es una sociedad, ¿no? Adaptadas a una situación que se presenta en el marco de una sociedad. Entonces, aquel que promueve la medida, que la solicita, aquel que concurre a la justicia a pedir la intervención judicial de una sociedad,
tiene que acreditar su condición de socio. O sea que no cualquiera lo puede hacer, no lo puede hacer un proveedor, no lo puede hacer un administrador por su función, no lo puede hacer la autoridad del Contralor, lo tiene que hacer alguien que acredite la condición de socio. Además de que tiene que acreditar su condición de socio, también tiene que acreditar de que existe un peligro y que ese peligro es grave. Entonces le va a tener que decir al juez, señor juez, acá necesito que usted intervenga a esta sociedad porque está ocurriendo esto y si sigue ocurriendo voy a tener estos perjuicios y esto no es algo trivial, sino que es algo significativo, grave y detalla cuál es toda la situación, ¿no? Después tiene que indicar, tiene que demostrar que ya agotó los recursos que el estatuto le acuerda, ¿sí? Entonces existen determinadas procesos o situaciones que tiene que haber realizado conforme lo establece primariamente el estatuto y no lo ha hecho, entonces el juez no va a otorgar la medida. Pero si ya se presentó, ya hizo una denuncia ante el síndico, si es que así lo establecía el estatuto, y si ya efectuó alguna notificación o comunicación al directorio, si es que esto lo preveía el estatuto, etcétera, 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 bueno, entonces agotó las medidas y los recursos que le acuerda el estatuto, ya no le queda ningún recurso, entonces sí puede apersonarse en la justicia y solicitar esta medida preventiva. Tiene que haber promovido la acción de remoción. Esta también es una acción judicial a partir de la cual se le solicita al juez que se remueva del cargo a un administrador, porque justamente lo que está haciendo el socio en este caso es solicitando que al juez que se intervenga en la administración de la sociedad. Entonces, si quiere que se intervenga la administración de la sociedad, primariamente debe haber solicitado que se remueva al administrador. Entonces le dice al juez, primero solicitó la acción de remoción, que se remueva al administrador y después se solicita que se designe a un interventor judicial. Y por último, tiene que, como toda medida cautelar, este socio acreditado también tiene que prestar esta garantía contra cautela que solicita el Código Civil y Comercial. Y también la ley 19.550. Entonces, cumplidos todos estos requisitos, entonces el juez puede llegar a otorgar la medida, el juez va a analizar, ya vamos a ver con qué criterio, y puede otorgar esta medida cautelar. Y si otorga la medida cautelar, bueno, habrá que ver qué clase de intervención define el juez en su resolución. Entonces puede designar a un mero veedor, a uno o varios coadministradores y a uno o varios administradores. Si es un mero veedor, el administrador continuará en funciones y el veedor estará efectuando justamente tareas de inspección, de verificación y elevará informes al juez. Eh, en función de las tareas que el juez le asigne. Le va a indicar que efectúe esta veeduría respecto de determinadas cuestiones y luego que eleve los informes pertinentes. Si el juez designa a uno o varios coadministradores, entonces, a la vez que continúan actuando los administradores, se van a acoplar estos coadministradores que el juez designa. De manera que los administradores que continúan no podrán otorgar ningún acto si no lo hacen conjuntamente con los interventores designados por el juez. Por último, también pueden designarse uno o varios administradores. En ese caso, el interventor judicial será quien administre la sociedad y a la vez será apartado el administrador, justamente porque no va a haber coadministración, sino solamente una administración y esta administración va a estar integrada
por los interventores, por el interventor o los interventores, en cuyo caso los administradores habrán sido apartados del cargo. Bueno, y será el juez quien fije la misión que deben cumplir los interventores, ya sea en calidad de veedores, coadministradores o administradores. Y las atribuciones les serán asignados a los interventores en función de la función o la misión que el juez pretenda que se cumpla. ¿eh? Lo que la ley limita es que se le otorguen mayores atribuciones que las que se le otorgan por ley o contrato a los administradores a los cuales se está interviniendo. Además de fijar la misión y las atribuciones, también el juez debe fijar el término de la intervención, o sea, el plazo de la función que van a tener que llevar adelante. ¿eh? Y ese plazo, una vez fijado, solo podrá ser prorrogado mediante información sumaria de su necesidad. O sea que existen hechos y causas inequívocas que fundamentan la necesidad de que se prorrogue ese plazo por un periodo adicional. Eh, Como esta es una medida cautelar, una medida preventiva, que justamente se efectúa eh, con un carácter, eh, digamos, como toda medida preventiva, es excepcional y genera un cambio en determinadas situaciones en las cuales el juez, como les comentaba antes, interviene en una cuestión de ámbito privado, entonces la ley le deja saber al juez con qué criterio tiene que intervenir en estas situaciones. Se dice que es con un criterio restrictivo. ¿eh? Entonces, tiene que tener mucha convicción el juez para otorgar esta medida. Si existen muchos elementos que generan determinadas dudas y no un convencimiento cabal, entonces el juez no va a otorgar esta medida preventiva. Pero si los elementos son eh, sobradamente fundamentados, entonces evaluará con este criterio restrictivo toda la solución y concluirá en que deberá proceder la medida y la intervención judicial. ¿Por qué se dice que es con criterio restrictivo? Bueno, recién les estaba ejemplificando, existe una limitación al derecho de propiedad porque los administradores son designados por los socios y son quienes administran de manera, a partir de los administradores, los socios administran su propiedad, que son sus acciones y su sociedad, sus bienes, están incluidos en esa sociedad. Entonces el juez está metiéndose en ese ámbito privado. eh, bueno, supone la alteración de la estructura societaria, justamente porque existen estos tres órganos que ustedes saben, pero uno de ellos es intervenido por una persona externa, ajena a la sociedad y no elegida por sus propietarios, ¿no? Por sus socios, sus titulares. Y por último, si bien la intervención se esgrime como un instrumento para la defensa de la minoría, las defensas de la minoría, porque son los socios minoritarios afectados quizá por abuso de derechos de los socios de él o los socios que conforman las mayorías, bueno, también es importante el papel que juega el principio de mayoría porque eh, bien ejercido el poder de voto, está bien que la mayoría le gane a la minoría. No es que por ser minoritario tiene derechos y está en desigualdad de condiciones y hay que sí o sí ampararlo. No. Eh, Justamente se necesitan mayorías como único resorte posible para que las sociedades funcionen, para que se adopten decisiones, para que se resuelvan cuestiones que pueden ser controversiales en la sociedad. Ahora bien, si en casos donde existen decisiones mayoritarias, eh, pero que hayan sido ejercidas de una manera que designen a un administrador y haya una connivencia entre administrador y socios mayoritarios,
y ese administrador se comporta de determinada manera y efectúa daños o perjuicios a la sociedad o a los socios minoritarios, bueno, puede darse el caso en que estos socios minoritarios soliciten la intervención judicial, eh, y el juez resolverá con criterio restrictivo, eh, y corresponderá o no en función de los elementos que, de juicio que reúna y que le permitan tomar esa resolución. Bueno, y por último, y terminamos, eh, existen dos formas en que se concedan los recursos, ¿no? En líneas generales. ¿eh? Los recursos se pueden conceder con efecto suspensivo o devolutivo. O sea, el juez va a tomar una decisión, ¿no? Un juez toma una decisión y esa decisión es recurrida ante el tribunal de alzada o superior, ¿no? O que puede ser una cámara de apelaciones, ¿no? Entonces, ese recurso, una vez que es concedido por ese tribunal superior, puede ser que lo conceda con efecto suspensivo o con efecto devolutivo. ¿eh? Puede ser que se conceda con efecto suspensivo o con efecto devolutivo. Si se concede con efecto suspensivo, significa que una vez que se eleva a tratamiento aquello que se recurre, se suspende el efecto de lo que se haya resuelto en primera instancia. Entonces, si el juez en primera instancia resolvió la intervención judicial y un socio recurre la misma, perdón, o el administrador recurre la misma, entonces, si se resolviera con efecto suspensivo, hasta tanto el tribunal de apelación no resuelva ese recurso, nada cambia. Tiene efecto suspendido aquello que se resolvió en primera instancia. Tiene suspendido el efecto de lo que se resolvió en primera instancia. ¿Bien? En cambio, si se resolviera con efecto devolutivo, aquello que resolvió el juez en primera instancia se sostiene hasta tanto la Cámara lo resuelva en contrario. O sea que tiene validez y efecto inmediato lo que resuelve el juez de primera instancia, que otorgó la intervención cautelar, y se devolverá, ¿sí?, a la situación anterior, tendrá efecto devolutivo una vez que se adopte la medida del tribunal de alzada. ¿Bien? Esas serían las dos alternativas. Pero bueno, no son válidas las dos alternativas en el caso de la intervención judicial, sino que la ley 19.550 nos informa que la resolución que disponga la intervención es apelable, sí es apelable, pero al solo efecto devolutivo. O sea que aquello que el juez de primera instancia resolvió, ¿sí? O sea que se dispuso la intervención, se puede apelar, pero al solo efecto devolutivo. Deberá disponer lo contrario el Tribunal Superior para que las cosas vuelvan al estado anterior al de la resolución de primera instancia. O sea que tiene efecto aquello que resolvió el Tribunal de primera instancia. Si el Tribunal de primera instancia eh, resolvió favorablemente la intervención judicial de la sociedad, entonces esto sucederá, el interventor judicial concurrirá y se pondrá a hacer las funciones que el juez le asigne y recién dejará de hacer esas funciones si es que el Tribunal Superior resuelve favorablemente el recurso de apelación una vez que haya sido concedido. Entonces, ¿por qué se dice concedido? Porque los recursos se elevan al Tribunal de Alzada, que puede rechazarlos, ni siquiera los trata, o bien conceder el tratamiento. ¿Sí? Entonces, una vez concedido, eh, igualmente, en el caso de la intervención judicial, deberá esperar hasta que se resuelva el recurso, ¿sí? Aquel que apeló la medida preventiva,
para que la situación retorne al momento anterior, ¿sí? Mientras tanto, tiene efecto lo resuelto por el juez de primera instancia y el interventor iniciará las funciones que le fueron solicitadas por el juez que resolvió favorablemente la medida cautelar. Bueno, con esto terminamos la clase, pero antes de hacerlo, como habitualmente, les consulto si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto de los temas que analizamos en el día de hoy. ¿Nada? ¿Todo fue muy claro? Bueno, muy bien. Entonces, siendo así, vamos a estar cerrando y dando por finalizada la clase del día de hoy. Con este tema terminamos todos los temas de la parte general y que para quienes damos las clases de los días jueves eh, in- Profe, quedan incluidos dentro del primer parcial, de modo que eh, todos los temas hasta hasta los que se incluyan en el primer parcial que se dicta los jueves están todos dados en su totalidad. ¿Eh? ¿Alguien me quería hacer una profe, consulta? ¿Sí? sí, disculpe, ¿podría dictarme los temas que son? Porque yo creo que falté 2 o 3 clases y no, y como cambiaron los cronogramas y no subieron el cronograma nuevo o el cronograma corregido, ¿me podría decir cuáles son los temas que entrarían al parcial hasta ahora? El cronograma lo corregimos, yo lo corregí y Sí, pero no está subido al campus. lo voy a subir al campus. Entra al campus, míralo y lo vas a encontrar. Igual, te voy a hacer una aclaración. Eh, Hay una fecha para la evaluación que viene dada por eh, Sí, sí, calendario, esas, el calendario de exámenes esa, de la facultad. Pero eso no significa que todos los temas que se den hasta la clase previa al calendario de exámenes de facultad son los que ingresan en el parcial. ¿Me explico? Entonces, por más que vos veas antes de la fecha del parcial 26 temas, eso no significa que los 26 temas entran en el parcial. ¿Sí? En el parcial entran los temas 1 a 20, o sea, toda la parte general, más las sociedades personalistas y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Eh? Esos son los temas que entran en el primer parcial. Parte general, sociedades personalistas y sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, de acá hasta el momento del parcial, que es tardío, el 26 de octubre, ya vamos a estar viendo temas de sociedades por acciones y no porque los vayamos viendo van a ingresar dentro de los temas a evaluar en el primer examen. ¿Sí? ¿Me explico, Melina? sí, entendido, Profe, temas del 1 al 20. Gracias. Bueno, entonces, profe, igual le la voy a publicar otra, el cronograma que ya lo actualizamos. Eh, Habían unas fechas mal consideradas y se corrigieron las clases y vamos a llegar muy bien, tanto en las clases de los jueves como en las clases de los viernes, a dictar todos los temas antes de los exámenes, antes de los parciales. Luego, me comentó la doctora Cifuentes que en la comisión de los viernes a la noche, la comisión de la noche los viernes, le habían comentado a los alumnos que estaban mal puestas en la fecha de los segundos parciales, o le habían dado a ella una fecha de segundos parciales que era distinta a la que está publicada en la facultad. No es así, eso es erróneo. Lo van a ver en el cronograma que publiquemos y lo van a ver también en
en el calendario de exámenes parciales que está publicado en la página de la facultad. Así que había por ahí alguien, alguno o algunos con fechas equivocadas del segundo parcial. El primero estaba bien, pero el segundo no. Así que revísenlo para que también se saquen las dudas. Y el segundo parcial es en diciembre, ya también se los adelanto. Y eso, digamos, son fechas establecidas por la facultad, conforme las materias de cada ciclo, de cada año de la carrera. Alguien me iba a hacer otra consulta. Sí, yo, profe. La otra profesora había dicho que entraba hasta el 18. Ahora es hasta el 20, ¿sí o sí? No sé quién es la otra profesora. Ay, no me sé el nombre. ¿Qué día? ¿En una comisión? La de Rulitos. No, Bueno, no me sé el nombre. revísenlo. Eso igual, mira, falta un montón para el examen. Bueno, falta un montón. Faltan más de 2 semanas. Esos temas se acaban de dar. Eh, revisen ustedes les llegan las comunicaciones del campus virtual y va a quedar, si es que no les llegó todavía, es la comunicación de los temas es más, entiendo que se indicó que se avisen las comisiones de los días viernes que van eh, qué temas van a entrar. De todos modos, y esto era porque al, no todas iban por el mismo tema, si bien todas van a dictar completamente todos los temas de la materia, y existe tiempo suficiente. eh, sí van a llegar todas para la fecha del parcial a haber dictado todos los temas que entran en el parcial, y por eso se indicó que sean quienes les comuniquen, pero eh, lo tengo claro por nuestro grupo de comunicación que los temas que ingresan es desde el 1 hasta el 20, incluyendo SRL. ¿Escucha alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos? ¿Nada más? Bueno, muy bien. Nos volveremos a encontrar la próxima clase. No sé si conmigo. Eh, a ver el cronograma. Ya les comento. Hoy es jueves 10. Acá está, jueves 10. La próxima clase es el jueves 17 y van a ver el tema 27 con la doctora Barrau. El tema 27 que no entra en el examen. ¿Sí? Y supuestamente el viernes pasado, como muy tarde, vieron el tema 20, terminaron 19 y 20 en todas las comisiones de los días viernes, por eso son los temas que está suficientemente abordado hasta la primera parte de la materia y las personalistas de ISRL para que ingresen en el examen parcial. ¿Sí? Ya ahora lo que es anónima no entra en el parcial, y tampoco, por supuesto, los temas posteriores, cooperativas, mutuales, seguros, financieras, etcétera, todo eso no va a entrar en el segundo examen. ¿Eh? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profesor, ¿Estamos bien? SRL entra, ¿no? Sí, SRL entra, ¿no? sí. Ok. ¿Listo? Muchas gracias entonces. Nos vemos la próxima.